Hoy os quiero presentar a la hierba de San Juan, la hierba de las machacauras, que no podía faltar en ninguna alacena y que se ha usado y se sigue usando desde la antigüedad para curar todo tipo de afecciones. Por eso también se la conoce como la planta cúralo todo. Desde hemorroides hasta quemaduras, machacauras, problemas musculares e incluso la depresión. Ahora veremos poco a poco cómo usar la hierba de San Juan. Es una planta muy potente que puede interactuar con otros fármacos y que hay que saber utilizar. Vamos a ver a una planta que simboliza siempre la entrada del verano, y el hecho de llamarse hierba de San Juan es una tradición porque se solía recolectar en San Juan, que a fin de cuentas es una cristianización del solsticio de verano, con lo cual es una planta que de alguna forma, junto con otras que también se recolectaban en la época, nos indica que el verano ha llegado. En esta época de cambio climático cada vez es más complicado adaptarnos a estos ritmos naturales y hay que tener cuidado porque si nos despistamos y a veces esperamos, sobre todo por el sur de España, a la fecha en la que se puede recolectar la hierba de San Juan, es muy probable que en esa época la planta esté demasiado seca. Vamos a ir viendo una a una las propiedades medicinales del hipérico o la hierba de San Juan. Para reconocer la hierba de San Juan tenemos que tener en cuenta ciertas características que van más allá de los términos botánicos, pero aún así os lo voy a describir. Es una planta que florece en verano, aunque podemos verla, observarla a lo largo de la primavera. Como veis, las flores tienen 5 pétalos. Es curioso ver que en el borde de la flor aparecen unos puntitos negros que se pueden apreciar perfectamente aquí. La flor presenta también unos sépalos que normalmente suelen ser de un tamaño, la mitad del tamaño de las hojas, y las hojas, como veis, que crecen de forma opuesta y alternándose. Lo veis que van girando 90 grados a lo largo de todo el tallo. El tallo es glabro, es decir, no presenta vellosidad, de sección es redondeado aristoso, y el tamaño de la planta en general puede llegar a medir desde 30 centímetros a, en este caso tenemos una planta que prácticamente llega al metro de altura. Eso depende un poco de las condiciones en las que crezca la planta, pero creo que es más fácil poderla identificar si, aparte de esas características, nos fijamos en las características tradicionales. La primera de ellas, como os decía, es esos puntitos negros que tienen las flores en el borde, que no lo suelen tener otros tipos de plantas de flores amarillas. La segunda característica es que si cogemos una hoja y la ponemos al trasluz, vamos a poder ver que tienen como una especie de puntitos, que son las glándulas que se segrega la hipericina y otras sustancias medicinales que le sirven a la planta. Y la tercera característica, casi que la más importante, es que si cogemos parte de la planta, de la flor y de las hojas y comenzamos a machacarlo con los dedos, poco a poco van a ir soltando una sustancia rojiza, que es lo que le da color al característico aceite o la sangre de San Juan, ¿no? Veis que se van tornando rojizos. También depende un poco del momento del día donde lo hagáis. Por la mañana tienden a ser más rojizos. También del momento en el que se encuentre la planta. Mientras más seca está, más difícil es hacer esta prueba de rojo, ¿no? Pero veis que si se cumplen estas características ya va a ser difícil que la confundáis con otra. Y yo os invito también a que la oláis, porque tiene un olor muy característico. No es una planta con mucho contenido en aceites esenciales, pero sí se puede reconocer perfectamente el olor del hipérico, y con estas características seguro que no vais a confundirla con ninguna otra. Las plantas que podemos encontrar en esta época del año con una floración similar son el gordolobo, que es una de las plantas que veremos también en las 12 hierbas de verano, o el senecio jacobea, que crece mucho más avanzado el verano, pero bueno, como estamos diciendo que estamos en una época rara de cambio climático, es posible
que las dos convivan al mismo tiempo. Así que esas son las características. Vamos a comenzar con la etimología. La primera parte, el género Hipericum. ¿Qué significa Hipericum? Bueno, los expertos en lenguas latinas y griegas no se ponen de acuerdo, pero a mí la explicación que más me convence es la de hiper-icum, es decir, hiper más allá del icum, del icono, de la imagen, más allá de la imagen, ¿no? Porque esta planta, bueno, por sus características medicinales que ahora veremos, supera a todo lo, a cualquier imagen, ¿no? Supera más allá de lo que nosotros visualizamos con nuestra realidad. Fijaros ya con esta introducción las expectativas que está creando el hipérico. Y la segunda parte del nombre, perforatum, hace referencia a las perforaciones, a esas pequeñas glándulas que segregan hipericina, que son muy fáciles de ver cuando colocamos la hoja al trasluz. En esta planta me ha parecido interesante poneros un capítulo sobre mitología, porque el hipérico ha sido una planta usada en la antigüedad, de gran importancia, y así lo refleja la mitología. Recordaros que cuando una planta recoge muchas leyendas mitológicas es porque en la antigüedad ha sido de uso popular y muy conocida por sus aplicaciones etnobotánicas. Y para hablar del hipérico, uno de los primeros registros que podemos encontrar viene de la mitología germana, nórdica, y se asociaba la planta a Baldur. Baldur era el dios del sol, un dios que en el solsticio de verano se sacrificaba y vertía su sangre. Representaba que la luz había vencido por una vez a las sombras, ¿no? Este origen en Baldur seguramente fue cogido como inspiración cuando la religión cristiana decidió cristianizar al hipérico y denominarlo no la hierba de Baldur, sino la hierba de San Juan. En lugar de dejar esa festividad en el solsticio de verano, que sabéis que es el 21 de junio, decidió llevarla al 24 de junio. Y bueno, el hecho de que esta planta se recogiera en esa época, en la época del solsticio, tiene que ver con que los principios activos de esa planta se encuentran mucho más concentrados en una época cercana al solsticio. Esto era así en la antigüedad, ahora con el cambio climático y las temperaturas que se alcanzan, puede ser que si esperamos hasta San Juan o si esperamos hasta el solsticio de verano, en algunas ocasiones, sobre todo en el sur de España, puede ser que el hipérico ya se haya pasado, porque la mejor época para coger el hipérico es cuando está en flor y la flor amarilla se puede apreciar con total claridad. Cuando ya solamente quedan el resto de esos capítulos florales, cuando empiezan a producirse las semillas, la cantidad de hipericina e hiperforina disminuye. Siguiendo con el tema de la sangre, que es un denominador común, Paracelso, por ejemplo, denominaba al hipérico androsaimon, que significa sangre de hombre. Esto tiene una explicación porque el hipérico, como os he explicado en las reglas para reconocerlo, una vez que apretamos las hojas y las flores, enseguida nos llenamos las manos de una resina encarnada, ¿no? que tiene mucha similitud con la sangre. Y su uso conocido desde la antigüedad en el caso de las depresiones. Paracelso decía que el hipérico era un buen remedio contra la fantasmata. Esto parece casi de risa, ¿no? Pero la fantasmata se denominaba a enfermedades que no tienen ni cuerpo ni sustancia, es decir, enfermedades que tienen mucho más que ver con el estado de ánimo, depresiones, cuadros de ansiedad, etcétera, ¿no? Y siguiendo este punto, los médicos medievales lo llamaban al hipérico fuga daemonium, por esta misma explicación, ¿no? Antiguamente las depresiones no se diagnosticaban tal cuales, sino era pues un mal de ojo, una posesión demoníaca que hacía que la persona perdiese la alegría de vivir. Y por eso el hipérico, con su poder antidepresivo, se lo llamaba fuga daemonium. Además, por estas propiedades protectoras, había muchas tradiciones de quemar el hipérico en forma de saumeiro para proteger las casas de tormentas y de rayos que pudieran caer. Y esta costumbre, curiosamente, la podemos encontrar tanto en España
como en culturas anglosajonas y germanas. Y para terminar, una analogía que a mí me encanta, ¿no? El hipérico y su fotosensibilidad, ¿no? Porque es uno de los problemas que puede ocasionar, que reacciona al sol. Realmente representa como el traer la luz del sol a las sombras internas de cualquier persona que esté pasando por un cuadro depresivo o cualquier otra enfermedad mental de este carácter. Vamos a hablar brevemente de los componentes. El primero de todos que hay que mencionar y que le da esa tonalidad roja al hipérico es la hipericina. La hipericina se segrega en esas glándulas que podemos ver, que os he mencionado, en las perforaciones de las hojas que se ven al trasluz. Y es responsable de sus propiedades antibacteriales, antivíricas e incluso depresivas. Es una sustancia que no es soluble al agua. ¿Y por qué ocurre que cuando nos preparamos una infusión el agua se torna de color encarnado cuando la hipericina no es soluble al agua, sino en aceite? Pues esto ocurre debido a otras sustancias que se llaman proantocianinas, que también contiene el hipérico. Otra sustancia muy importante que debéis conocer es la hiperforina, que también es responsable de las propiedades antidepresivas del hipérico. La lista de componentes químicos es bastante larga y bueno, posee también muchas sustancias antioxidantes responsables de muchas más propiedades del hipérico, aparte de la antidepresiva, que es una de las más conocidas. Pero lo importante que os quiero comentar es que hasta hace poco se había creído que el componente principal responsable del carácter antidepresivo del hipérico era la hipericina, y de hecho hay muchos preparados farmacológicos en los que se hace publicidad con un contenido elevado de hipericina. Sin embargo, hoy en día numerosos estudios científicos han demostrado que el poder antidepresivo del hipérico no solamente se debe a la hipericina, y que es mucho más efectivo la planta en su conjunto que el aislar uno de los componentes. Propiedades medicinales, tenemos que empezar desde luego por la propiedad antidepresiva. Como veis en el apartado de mitología e historia, es una propiedad que se conoce desde hace miles de años. Sin embargo, la industria farmacéutica hasta 1985 no la ha validado. Pero es una de las pocas plantas que tiene tantísimas publicaciones científicas, incluso metaanálisis, que digamos que en el escalafón de publicaciones científicas o publicaciones médicas, una opinión de una persona respetada puede estar aquí abajo, pero un metaanálisis es ya casi que el nivel más alto de estudios científicos que puede uno encontrar. Y el hipérico lo tiene. Pero paradójicamente en España pues el hipérico sufre el desprestigio que sufren muchas otras plantas, la fitofobia como lo llamo yo. Se pelean entre que el hipérico es puramente placebo y si el hipérico es peligroso, ¿no? Ahí están esos dos miedos básicos que se tienen contra las plantas, y ya veréis que sabiendo cómo utilizar el hipérico no es para nada peligroso. Placebo hay en todo, bienvenido sea el placebo si nuestra cabeza es capaz de creer que algo puede sanarlo y lo sana. Placebo tienen todos los fármacos y todas las plantas, pero aparte de este efecto placebo, que seguramente también lo tenga el hipérico, hay componentes químicos que demuestran este uso antidepresivo. Y por causa de estas contraindicaciones es una planta que hay que usarla con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. De hecho, en Alemania, donde el uso del hipérico como hierba antidepresiva está bastante extendido, es una planta que para tomarla en comprimidos necesitas la receta médica, si no, no te la venden en la farmacia. Y me parece una forma de actuar responsable, ¿no? Porque si no puede interactuar con medicamentos también de carácter antidepresivo o incluso de otra índole, como veremos en el apartado de contraindicaciones. Pero ¿cómo funciona el hipérico? Todavía no se tiene un cuadro completo de qué vías usa el hipérico para que funcione. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, el hipérico actúa inhibiendo una enzima, la enzima monoaminooxidasa, lo tengo que decir despacio porque si no, no me sale, que es una enzima que se encarga
de metabolizar neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, etcétera. No hace falta que os aprendáis esos nombres. ¿Por qué es importante que inhiba esa metabolización de estos neurotransmisores? Bueno, pues muchas depresiones se han asociado a que hay un desequilibrio en estos neurotransmisores que posibilitan la comunicación entre neuronas. Si hay un desequilibrio, pues pueden aparecer depresiones y muchas otras enfermedades, ¿no? Y el cuerpo, cuando ya ha hecho uso de esos neurotransmisores, se metabolizan en otras sustancias a través de esa enzima que os nombraba. Cuando se inhibe esa enzima, esos neurotransmisores pueden seguir actuando en el cuerpo durante más tiempo de lo que deberían hacer, y de esta forma tiene su efecto antidepresivo. Pero no solo eso, sino que también el hipérico actúa en el eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal, incrementando la producción de glucocorticoides que de alguna forma también mejoran los síntomas de la depresión. Además, ese carácter fotosensible del hipérico, que hace que las personas con piel clara puedan reaccionar a él, o que hace que el sol moleste más. De hecho, las aplicaciones tópicas, por favor lo repetiré al final, pero no hacerlo si vamos a exponer esa superficie donde hemos aplicado el hipérico, no exponerla al sol, porque nos puede dar reacción. Pero esa fotosensibilidad es una gran ventaja. El hipérico aumenta la producción de melatonina. Y no sé si habéis visto algún reportaje de países nórdicos donde para evitar esos cuadros depresivos a los ciudadanos se les aconseja el tomar rayos UVA. Falta de sol produce depresión, y el hipérico de alguna forma actúa como un pequeño sol, una pequeña batería que te recarga las pilas cuando más lo necesitas. Aparte, estos componentes químicos tienen cierto efecto sedante y ansiolítico. Esto es por ahora lo que se ha descubierto del hipérico, pero aún así hay más trasfondo de por qué la hierba de San Juan funciona tan bien como funciona. Pero, y aquí viene la letra pequeña, no todas las depresiones son iguales, ni mucho menos todos los individuos que presentan un cuadro depresivo son iguales. Y el hipérico funciona especialmente bien cuando aparecen síntomas de tipo psicosomático, sobre todo si estos síntomas tienen que ver con trastornos digestivos. Cuando esta persona, bueno, pues por el hecho de estar en depresión o tener esta ansiedad nerviosa, pues no digiere bien, o tiene cuadros de diarrea o de estreñimiento o reflujo, etcétera, entonces el hipérico muestra una eficacia mucho mayor que cualquier otra planta que también se puede usar en este tipo de afecciones. Y vamos a pasar al segundo uso más conocido del hipérico, que son usos de carácter tópico, con el aceite de San Juan, un aceite que se macera con la hierba de San Juan y tiene ese característico color rojo. El hipérico se ha usado tópicamente para curar heridas, es una de las pocas plantas que se pueden usar en aceite para la cura de heridas, lo que se conoce como vulnerario. También se ha usado contra todo tipo de las comúnmente llamadas machacaduras, es decir, contusiones, luxaciones, cardenales, etcétera. El hipérico es capaz de acelerar la curación. También contra quemaduras de primer grado el hipérico tiene fabulosos efectos, y de hecho es una de los preparados que siempre pertenece a mi botiquín de emergencia, el aceite de San Juan, porque si hay una quemadura trae sanaciones milagrosas, sobre todo para quemaduras de primer grado. Y otra aplicación tópica bastante eficiente es la de las varices y las hemorroides. Tengo a lo largo de estos años bastantes testimonios recopilados de personas que popularmente han dicho que se les han secado las hemorroides y han obtenido un gran alivio y una gran mejora con la aplicación tópica en la zona del hipérico. Y la explicación de por qué funcionan es una característica que tiene el hipérico, que es emenagoga. En Occidente se denomina emenagogas a plantas que provocan la menstruación. Pero, por ejemplo, en la medicina tradicional china, plantas emenagogas son plantas que, digamos, tonifican el sistema circulatorio, aumentan la circulación local y de esta forma aceleran la curación. Por eso, plantas
que se utilizan o que se pueden utilizar para provocar el menstruo, para provocar la menstruación, también aceleran la curación de heridas, también mejoran el tono de las venas en el caso de hemorroides y varices, y aceleran pues el que desaparezcan esos hematomas. Pero para la mujer no solamente utilizamos el hipérico para el hecho de provocar la menstruación, evidentemente en caso de embarazo no nos interesa provocar el menstruo, y por eso en caso de embarazo, por lo menos de manera interna, la hierba de San Juan queda prohibida utilizarla, de manera tópica sí que la pueden utilizar. Pero aparte, la hierba de San Juan ayuda a muchas molestias premenstruales. En el caso de la menopausia y la depresión postparto, aunque aquí hay que tener en cuenta que puede inhibir la producción de prolactina y la producción de leche materna, pero en combinación con el saocatillo y la cimifuga es un gran componente para regular los problemas que pueden aparecer en la menopausia, incluso pues los dolores de cabeza y migrañas asociados pues a este desequilibrio hormonal. Curiosamente, también se ha demostrado que se puede utilizar la hierba de San Juan en casos de incontinencia urinaria. Hay tradiciones que se hacía una friega con el aceite de San Juan en la zona de los riñones para estos niños que tienen la enuresis, o sea, esa incontinencia urinaria por las noches, pero también aplicada a mujeres que después del parto tienen el suelo pélvico no tan fortalecido. Se puede usar tópicamente para fortalecer esa musculatura y evitar esas incómodas incontinencias que aparecen o que suelen aparecer tras el parto. Otra curiosidad es que se está estudiando para apoyar el síndrome de abstinencia del alcohol. Esto la verdad es que tiene mucha lógica, ¿no? Porque cuando hay dependencias de cualquier tipo, muchas veces internamente tenemos muchas sombras, ¿no? Y el traer luz, el traer el hipérico puede ser una gran ayuda para sobrellevar este periodo de desintoxicación de drogodependencia, no solamente del alcohol, sino de otro tipo de sustancias estupefacientes. Y otra característica bastante desconocida de la hierba de San Juan, y es la propiedad antivírica y antibacteriana. De hecho, en la antigüedad se ha usado contra la bronquitis, sobre todo para casos de tos melancólica. ¿Qué es la tos melancólica? Una tos seca y fría, que ahora después veremos en la energética de la planta a qué se refiere esto. Pero las propiedades antivíricas y antibacterianas están demostradas, incluso hasta el punto que la hipericina y la hiperforina han demostrado una efectividad contra estafilococos multiresistentes. En el caso de la propiedad antiviral, no solamente se pueden aplicar evidentemente a afecciones del sistema respiratorio, sino a cualquier tipo de infección viral, como puede ser la infección por herpes zóster. En este caso hay que tener cuidado, sobre todo si aplicamos el hipérico tópicamente o incluso internamente, que esa zona después no le dé el sol, porque pueden aparecer algún tipo de mancha o quemadura, e internamente esa persona puede ser que tenga más sensibilidad al sol en esos días. Es tal el efecto que tiene contra virus que hay algunos estudios con resultados bastante prometedores en el caso de la lucha contra el virus del SIDA. Cuando hablamos de machacaduras, como uno de los usos clásicos del aceite de San Juan, ¿no? para hematomas, incluso llagas, etcétera, también tenemos que hablar de las propiedades musculares y mialgias de todo tipo, es decir, dolores musculares en donde el aceite de San Juan se ha usado de forma tópica a modo de friegas y ha demostrado sus propiedades antiinflamatorias. Estas propiedades antiinflamatorias son seguro debidas a la gran cantidad de sustancias antioxidantes que posee la hierba de San Juan. Y como todo está relacionado, estas propiedades antioxidantes pues también tienen su efecto, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas y también en la lucha contra el cáncer. El hipérico no solamente actúa de forma directa, aumentando la apoptosis, que es la muerte programada de las células, en este caso de las células tumorales, también reduce la metástasis y neutraliza ciertos radicales libres que dificultan pues el crecimiento del cáncer. También es responsable de restablecer el pH celular, actúa de forma
perjudicial contra esas células cancerígenas. Esa es una vía de uso del hipérico, pero hay otra vía que está siendo investigada con bastante éxito, que es utilizar el hipérico como acompañante de terapias fotodinámicas, ¿no? En la que se usa cierta radiación ultravioleta y a través del hipérico se magnifica esta radiación o se potencia por la característica que hemos comentado del hipérico de su fotosensibilidad. En cuanto a la energética del hipérico, es la energética, ¿no? Es una forma que tenían los médicos antiguos de categorizar las plantas, frío, caliente, seco, húmedo. Y para simplificar, porque esto da también para un curso completo, deciros que bueno, las plantas que tienen carácter caliente son plantas que aumentan el metabolismo. Al contrario, las plantas de carácter frío son plantas que están relacionadas con un freno, con un reducir el metabolismo, por ejemplo, que se puede aplicar en enfermedades autoinmunes donde el sistema inmunológico está actuando por demás, ¿no? Y hace falta frenarlo. El carácter seco son plantas, por ejemplo, diuréticas, que hacen que eliminemos líquido y de esta forma indirectamente seca, por poneros un ejemplo. Plantas húmedas o con carácter húmedo son plantas que por el contrario hidratan y aportan líquido, que pueden ser plantas mucilaginosas o emolientes, pero también pueden ser plantas, por ejemplo, astringentes, que al retraer la mucosa y evitar la pérdida de fluido están haciendo que de alguna forma indirectamente el tejido se humidifique, ¿no? Y con esta explicación breve sobre la energética, deciros que el hipérico es una planta de carácter caliente, está claro, ¿no? Que aumenta el metabolismo, ¿no? Te hace salir, bueno, de esos periodos de oscuridad a través de diversos mecanismos que hemos explicado, y aparte es una planta de carácter húmedo porque es astringente. En este sentido, es fácil entender que esta planta pueda actuar de forma beneficiosa en lo contrario que sería si tenemos el hipérico, que es de carácter caliente y de carácter húmedo, lo contrario sería seco y frío, ¿no? Y para los médicos antiguos la combinación de seco y frío era un carácter melancólico. Fijaros qué bonito, que todo al final tiene una correlación fabulosa, y que eran capaces de investigar y desarrollar estos médicos de antes, que no tenían apenas herramientas a su disposición. Y os he comentado antes que el hipérico viene muy bien para una tos fría y seca, una tos melancólica. ¿Qué es una tos melancólica? Una tos seca, bueno, sí, eso sí lo podemos entender, ¿no? En los típicos cuadros de tos seca, pero ¿qué es una tos fría? Bueno, las toses frías están relacionadas, por ejemplo, con una mucosidad que es transparente, es muy fluida y normalmente está relacionada a veces con las primeras fases de ciertos resfriados, ciertas afecciones del sistema respiratorio. Y también en casos en las que aparece de repente una tos que de un día para otro, y que está relacionada a veces con problemas de tipo psicológico, ¿no? La medicina tradicional china ve ahí que muchas veces afecciones de los bronquios y los pulmones están relacionadas con la tristeza, ¿no? Y por lo menos a mí personalmente me ha pasado después de una pérdida emocional, el presentar un cuadro de tos que no lo podía, fuera de época de constipados, ¿no? Y tal y como vino, desapareció en el momento en el que ese trauma se solucionó. Bueno, esto es una parte de la fitoterapia un poquito más metafísica, que me parece interesante comentarosla, pero que desde luego a día de hoy no tiene ninguna justificación científica, que no significa que no sea válido, por lo menos para mí. Las contraindicaciones son una parte muy importante de esta planta, y es importante saberlo porque el hipérico estimula una enzima hepática que, bueno, se llama P450. No hace falta que os la aprendáis, y esta enzima al estimularla lo que hace es que los determinados fármacos se metabolicen mucho más rápidamente en el hígado, con lo cual ciertos medicamentos pierden más rápidamente su efectividad. Son medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes, sobre todo si están basados en cumarina,
son anticonceptivos, son medicamentos cardíacos basados en la digitalina, antidopaminérgicos, etc. Entonces, muchos tipos de medicamentos que tenemos que tener en cuenta. Por si acaso, yo os recomiendo que si estáis tomando algún fármaco, no lo combinéis con la hierba de San Juan. Además, por lógica, ¿no? Si tomamos otro antidepresivo y tomamos que estén relacionados con la enzima monoamino oxidasa, los de tipo MAO, pues evidentemente con el hipérico vamos a acentuar este efecto que no es para nada deseable. Entonces no podemos combinar el hipérico si estamos ya siendo medicados con fármacos antidepresivos. Tampoco con fármacos inmunosupresores, ¿vale? Como puede ser en el caso del virus del SIDA. Es verdad que puede ser beneficioso, pero puede interactuar con estos fármacos que no sería para nada beneficioso. Disminuye la prolactina, con lo cual para mujeres que están dando el pecho no sería el momento más adecuado para tomar el hipérico, y tampoco para embarazadas si es de forma interna, porque es emenagoga, puede provocar el menstruo. Y en general plantas emenagogas tienen las mujeres embarazadas prohibido. Y por último, la contraindicación de la fotosensibilidad, que como os comentaba, personas de piel bastante clara, o si lo hacemos tópicamente y vamos a tomar el sol, puede provocar quemaduras. Y cada persona es única, o sea que a lo mejor si empiezas a notar cierta sensibilidad, es una señal de que para ti no es el hipérico. Así que resumimos, la hierba de San Juan es un perfecto acompañante en cuadros antidepresivos, sobre todo si hay algún tipo de síntoma psicosomático relacionado con problemas digestivos, ahí funciona muy bien. En caso de la energética melancólica, seca y fría, y hay que tener mucho cuidado de no tomar ningún otro fármaco que pueda interactuar con la hierba de San Juan.